hermanos, seguimos con la serie de sermones de Marcos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar al pastor Juan Pablo, donde vimos lo que fue el ministerio, ¿cierto?, de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y es muy importante ver cómo Marcos nos va contando la preparación que Cristo tuvo para su ministerio. Estamos en ese principio, en el comienzo de cómo Jesús fue preparándose. Y hoy día también nos lleva a una segunda parte de esta preparación, ¿cierto? Primero fue el bautismo y ahora vamos a ver un periodo de prueba que tuvo Jesús. Y el título del sermón se llama La tentación de Jesús. Y vamos a abordar bien qué implica esto de la tentación, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con los inicios del ministerio de Jesús y como les comenté, vimos en el sermón pasado cómo fue el bautismo de Jesús y cómo Juan, que había sido anunciado, ¿cierto?, desde ya hace un tiempo como el mensajero que llegaría en Malaquías e Isaías, se nos menciona esto, preparó el camino para que el Mesías, para mencionar y anunciar que había llegado. Él anuncia la venida del Señor mismo y nos notifica no solamente que llegó, sino nos notifica que es el Hijo de Dios. Vimos en este pasaje previo, en el capítulo del 1 al 11, cómo el Espíritu Santo se manifiesta y desciende sobre Jesús. En el Evangelio de Marcos vemos una mirada también de Jesús como que está en constante movimiento y yendo de un lado hacia otro, y vemos que va de un acontecimiento a otro, por lo que vemos a un Cristo de acción. Vemos un Cristo de acción, de milagros, de obras. Y todo comenzó, como lo vimos el sermón pasado, cuando el Espíritu desciende sobre Jesús. Y vamos a ver en el texto de hoy cómo es el Espíritu Santo quien impulsa, y quiero que retengan esa palabra, cómo el Espíritu Santo impulsó a Jesús a una prueba muy dura, que para cualquiera de nosotros sería imposible de soportar. Así que lo invito a abrir su Biblia en Marcos 1 y vamos a leer los versículos 2 y 13. Marcos 1, versículos 12 y 13. Vamos a ver que es un texto corto, pero muy profundo. Dice así: enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Tentación, una palabra que yo creo que yo al solo mencionarla, me imagino que todos ustedes se nos vienen distintos tipos de pensamientos. Somos seres distintos, irreplicables, cada uno, ¿cierto?, a su manera y su forma de ser. Y tal vez, lamentablemente, yo al solo hecho de mencionar esta palabra, hagan ustedes tener pensamientos que se puedan alejar de la palabra de Dios. Pero en este texto, que si bien es cierto, en palabras vemos que es breve, a diferencia de cómo detalla este mismo evento en los evangelios de Mateo y Lucas, que se extiende y da más detalles de esta prueba que tuvo que pasar Jesús, veremos que su contenido no lo es. No es para nada breve. Y podremos ver una faceta extraordinaria de Cristo, una faceta maravillosa, y empezamos desde ya a ver y conocer y comprender esta dualidad de la naturaleza que tiene Jesús. Dios hecho hombre, humano, ¿cierto? Pero al mismo tiempo su naturaleza divina. Y porque Jesús sí experimentó hambre en este periodo, probablemente pasó frío, dolor, soledad, y esa es la dualidad humana que tiene Cristo. Pero no nos confundamos ni siquiera por un solo momento. Ninguna de sus naturalezas puede pecar. Porque no es que existan dos Cristos, no es que estaba el Cristo divino y el Cristo humano, no, es uno y tiene una dualidad en su naturaleza. Y es perfecto,
en ambas dualidades, y no solamente es perfecto, sino que es libre de pecado. Y Marcos nos presenta este Jesús maravilloso que afronta esta prueba, capaz de soportar estos tremendos desafíos y al mismo tiempo revelarnos la magnificencia de nuestro Señor. Todos en esta vida hemos sido tentados de una u otra manera. El que me dice que nunca ha sido tentado, perdón, no les voy a creer. Dudo que nadie de aquí haya experimentado algún tipo de tentación alguna vez. Desde que nacemos, desde ese preciso momento, hasta que el Señor nos llame, el mundo nos va a presentar de manera constante y continua situaciones que van a tentarnos y atraernos de sobremanera. Será una lucha que vamos a tener toda la vida, siempre. Al comienzo de nuestra vida pueden ser con cosas más simples, cuando uno es pequeño, es niño, hoy día el día del niño, entonces mi hija me hablaban de juguetes, tentadas por juguetes, o algún dulce. Pero a medida que crecemos y nuestros gustos se pueden ir sofisticando, o van mutando, o van cambiando, el mundo también se va sofisticando y se va preparando, y ha aprendido el mundo cómo atraernos, ¿cierto?, a amar y estas cosas que nos presenta. Y no solamente eso, sino que también ha ido aprendiendo y se ha perfeccionado en cómo hacerlo, de forma bastante eficiente, diría yo. Basta con solo mirar cuando uno entra a una página web, ¿cierto?, el celular, el computador, tablet, y los avisos que aparecen son justo lo que creemos que necesitamos, o justo lo que nos gusta, o simplemente justo lo que habíamos estado conversando con alguien cercano. Basta con decir algo y en nuestro aparato smart, ¿cierto?, los smartphones, ¿cierto?, nos presentan promociones y ofertas para satisfacer nuestra necesidad y llenar aparentemente este vacío que tenemos. Y la tentación o atracción de adquirir dicho producto o servicio o viaje, ¿cierto?, es tremenda, porque era justo lo que aparentemente necesitamos. Y llega a ser tal que incluso nos ponemos en la posición de decir, me lo merezco. Trabajo duro, arduamente, de sol a sol. Tengo la condición económica o financiera, o ahorré mi plata y me esforcé. ¿O saben qué? Simplemente, ¿y por qué no? No solo eso, hoy en día existen carreras universitarias, diplomados, magíster, doctorados, que están destinados exclusivamente a entender cómo funciona el consumidor y entender cómo satisfacer y atraernos de mejor forma y llevarnos a nuestras casas los productos que necesitamos. Ahora, ojo, no estoy diciendo que esto en sí sea malo, ¿eh? Esto no intrínsecamente en sí es malo, pero cuando estas cosas nos distraen o nos alejan de lo que realmente importa, tenemos el deber de luchar contra estas tentaciones y si no somos capaces de soportarlas, mejor huir. Tal y cual como lo hizo José, ¿cierto?, con la esposa de Potifar, que entendiendo que la tentación era tan alta, él no decidió luchar con la tentación, huyó. Es importante conocer nuestras debilidades también. Cada uno es distinto al de al lado y conocemos nuestras debilidades y fortalezas. Uno tiene que conocer las limitaciones propias que tiene cada uno. Y no solo eso, no juguemos con fuego. Nos vamos a quemar. Evitar tener que confrontarse a este tipo de situaciones porque el riesgo es alto y existe una alta posibilidad de que caigamos. Esto es como dejar a un niño pequeño con dulce y chocolate sin supervisión. El resultado en la mayoría de los casos sabemos cuál va a ser. Esto podemos replicarlo también, por ejemplo, a mi suegro. Le dejamos una barra de chocolate, a la media hora no está. Él sabe muy bien cuál es su tentación. Pero aquí vamos a ver cómo Cristo en esta prueba que tenía que pasar, vamos a ver cómo él sale victorioso, a diferencia tal vez de muchos de nosotros. Y no solo eso, sino que también podremos ver a este Jesús perfecto, que es obediente en pasar la prueba y la inmensa promesa y lección que nos deja. Primer punto que vamos a ver de este texto, que como dije es breve pero muy potente, es en el versículo 12,
el Espíritu Santo nos impulsa. El versículo 12 dice, enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto. No nos olvidemos que Jesús en este momento está en una perfecta comunión con las otras dos personas de la Trinidad. Y es en esta perfecta comunión es que Jesús camina obedientemente al desierto sabiendo lo que se le vendría. Una prueba muy dura y difícil de soportar, pero como cualquier prueba que uno sabe que va a tener que atravesar y ya ve que viene y se le presenta, Jesús fue preparado. No por nada en los versículos anteriores, como vimos, ¿cierto? En la semana pasada vemos cómo el Espíritu descendió sobre él. Y no solo eso, Dios Padre nos manifiesta y nos da a entender que Él es su Hijo amado y que en Él tiene complacencia. Él se agrada de Jesús. Entonces se nos muestra en los versículos anteriores las tres personas de la Trinidad y Jesús iba preparado a la prueba que se le venía. Iba en comunión con su Padre. Llama mucho la atención que la palabra que se emplea en este versículo para que Jesús fuese al desierto guiado por el Espíritu Santo es que fue impulsado. Ya que es como si fuese ido obligado a este encuentro, piensa como que el Espíritu lo obligó a ir a esta prueba. Pero no es así. Jesús siempre seguía el impulso que le daba el Espíritu Santo. Y la respuesta a esto es que entendía que siempre el impulso que le daba el Espíritu Santo era la voluntad del Padre. Y eso lo vemos a lo largo de todo el ministerio de Cristo. Entonces, este impulso que lo lleva el Espíritu Santo a Cristo, que lo inquieta, que lo mueve, ustedes también lo han sentido. Porque es la voluntad que el Padre tiene en nosotros. Nadie lo obligó, pero tenía que hacerlo. Y lo comprendió y fue, sabiendo que lo iba a pasar mal. Cristo se presenta a este desafío con su naturaleza humana. Y esta es la que fue tentada. Y aquí surge una duda que a todos nos puede surgir y a mí inmediatamente se me vino una pregunta. ¿Puede Dios mismo ser tentado? Y la respuesta es clara y única. No. Y esto lo vemos en Santiago 1:13. Vamos a leer Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice así: nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Entonces se nos indica claramente que Dios no puede ser tentado. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que experimentó Jesús entonces? Porque el título, como vimos, es la tentación de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que experimentó Jesús? Y aquí el concepto de tentación tenemos que verlo más como una prueba que Jesús tuvo que experimentar en estos 40 días en el desierto. Jesús, Dios hecho hombre, libre de pecado, no tuvo que pasar por el mismo proceso que usted y nosotros experimentamos cuando somos tentados. Porque nosotros que tenemos una naturaleza pecaminosa, cuando atravesamos por alguna tentación somos arrastrados y seducidos por el pecado mismo, porque está en nosotros. Caemos en la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es el exceso de deseo de bienes materiales o situaciones que pueden llevarnos a alejarnos de lo que Dios agrada. Y es en esta concupiscencia que tropezamos y caemos por nuestro propio anhelo y voluntad de suplir nuestras necesidades independiente de lo que Dios quiera de nosotros. Todos hemos pasado por ese conflicto de querer satisfacer nuestras necesidades propias, básicas, humanas, versus lo que realmente Dios quiere de nosotros. Cristo, afortunadamente, es distinto a nosotros, menos mal. ¿Por qué? Porque necesitábamos a un Cordero perfecto que pudiera afrontar estas pruebas, pero sin caer en la tentación misma.
Porque si bien es cierto que sufrió la tentación externa propuesta por Satanás, su mente y alma no experimentaron este estímulo alguno. Porque su estímulo era obedecer al Padre. Entonces Cristo fue tentado en el sentido que externamente se le propusieron ofertas al frente para calmar su dolor, su hambre, y eso está en mayor detalle en los otros evangelios, pero él no sintió este estímulo, porque tenía un solo propósito, Cristo, cumplir y obedecer lo que el Padre le había expuesto. Entonces, no fue necesario que huyera del pecado, como lo mencionábamos, ¿cierto?, en el caso de José. Cristo no tenía que hacerlo porque Cristo se conocía también muy bien y sabía que podía afrontar este desafío. Él sí es capaz de resistir la tentación y eso nos debe llenar de esperanza, porque sabemos que los que conocemos a Cristo tenemos las herramientas para soportar las tentaciones del día a día, y no solamente eso, nos va a proveer de la fuerza necesaria para salir victoriosos. Pero no por nuestra capacidad y habilidades propias, no nos confundamos, sino porque es Él quien nos entrega esa fuerza y la valentía para confrontar y enfrentar este mundo. Entonces, en nuestro punto 1 vemos el Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor nos impulsa. En el punto 2 vamos a ver parte del versículo 13. La vida cristiana tendrá tentaciones. Bienvenidos a la vida cristiana. Vamos a tener tentaciones. La mitad del versículo 13 dice: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Sabemos que Jesús fue al desierto por 40 días y que ayunó en esos 40 días. Y aquí, como un dato, el número 40 en la Biblia lo vemos como un número que lo vemos en muchos pasajes bíblicos. Tiene una connotación especial. Noé experimentó el diluvio, ¿cierto?, por 40 días, 40 noches. El pueblo de Israel caminó por el desierto, ¿cierto?, perdido por 40 años. Podemos entonces intuir que estos 40 días en el desierto de Jesús fue el tiempo que Jesús debía experimentar como una prueba, como la experimentó Noé y el pueblo de Israel. Pero no nos detengamos tanto, ¿cierto?, en este tema del número, que vemos que en la Biblia hay muchos números que tienen importancia, sino que avancemos y veamos la importancia de lo que Jesús fue a hacer en el desierto. La importancia del ayuno aquí no era simplemente que Jesús no iba a comer o no iba a beber, que sí lo hizo, pero la importancia sino que se iba a apartar de todo lo que estaba para estar en una perfecta comunión con su Padre. Recordemos que Él fue a prepararse para lo que venía, para el ministerio que iba a tener por delante, para prepararse para que el ministerio fuera potente. Esto ya por sí solo nos deja una tremenda enseñanza, que si el mismo Hijo de Dios, Cristo, ¿cierto?, apartó este tiempo de preparación para su obra posterior, que iba a ser difícil, pero si el mismo Hijo de Dios tomó esta decisión impulsada por el Espíritu Santo, ¿cuánto más necesitamos nosotros realizar esto cuando nos preparamos para la obra que Dios nos encomendó? Porque todos los que están aquí presentes tienen un llamado de Dios. No tengan duda que Jesús sufrió físicamente en estos 40 días. Sufrió. Como les dije, sintió hambre, frío, probablemente en el desierto hace frío, y quizás cuántas otras cosas. Marcos no nos detalla las tentaciones que experimentó, pero podemos tener una idea más clara de esto, como les comenté en los otros evangelios de Mateo y Lucas, que detallan con más precisión las tentaciones y las cosas que sufrió Cristo. Pero hoy nos queremos centrar en algo más potente, según mi punto de vista, que es que Jesús fue tentado y puesto a prueba constantemente. Y esto es algo que nosotros como cristianos vamos a vivir. Cuanto más nos acercamos a Dios, Satanás nos presentará constantemente más obstáculos y más difíciles y complejos para evitar eso. Nuevamente, bienvenidos a ser cristianos, porque eso ocurre.
Y no solo eso, sino que nos atacará de formas atractivas que sin duda van a ser muy complejas y difíciles de soportar. Pero la promesa es clara y es única. No son imposibles porque Cristo nos conoce y nos prometió que siempre estaría con nosotros y nos sostendría en nuestros momentos de mayor debilidad. No estamos solos. Tal vez este mensaje en sí puede sonar no muy atractivo o esperanzador, pero yo les quiero decir que está lleno de esperanza, está lleno de gloria. Nosotros vinimos a este mundo con un solo propósito. No nos olvidemos nunca eso, que es adorar y obedecer a Dios. Todo lo demás está secundario. Y la palabra nos dice claramente que tendremos aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero también sabemos otra cosa. Cristo venció a este mundo que nos va a dar aflicción. Y fue en estos 40 días donde vemos que en esta constante tentación que Satanás le buscaba poner al frente de él, Dios hecho hombre, ¿cierto? Esta dualidad humana, donde el diablo le presentaba cosas atractivas, a modo de alejarlo, porque quería alejarlo de la comunión con su Padre y hacerlo caer de la misma forma que tal vez Satanás había caído por su vanagloria propia. Le presentó a Jesús ser como Dios también. Pues sí, él ya era Dios, pero quería que él fuera el controlador. Pero ¿qué pasa? Cristo sale victorioso. Y es en esta tremenda victoria la que nos debe dar la fuerza para seguir en este caminar cristiano, que a veces puede ser muy complejo y difícil. Y sabemos que las dificultades que vamos a tener son grandes, o las que estamos teniendo hoy día mismo. Aférrense a Cristo, aférrense a Él. Él los va a sostener, Él los sostendrá. Porque Él es nuestro único Salvador y nos conoce desde antes que naciéramos, conoce perfectamente quiénes somos. Él es nuestro Creador y nunca, jamás te va a poner una prueba que no puedas soportar y salir victorioso de ella. Nunca. Jamás. Porque la victoria no está para los ojos humanos. La victoria está en que si después de la prueba estás o más cerca o más lejos del Padre. Esa es la victoria. Porque uno puede tener problemas, pruebas laborales, económicas, matrimoniales, amigos, etc. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse pasada la prueba es el resultado de esta. ¿Estoy más cerca o estoy más lejos de la comunión con el Padre? En el punto 3 vamos a ver la esperanza, que Jesús es soberano y tiene autoridad. En la segunda parte del versículo 13 dice, siendo tentado por Satanás, después dice, estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ya vimos que durante este periodo de constantes pruebas que vivió Jesús en estos 40 días, Cristo sale victorioso. Durante lo que hemos visto en el Evangelio de Marcos, vemos como Jesús voluntariamente, ¿cierto?, se sometió a la voluntad del Padre. Primero con el bautismo y ahora con esta dura prueba. Venció a Satanás en este periodo, porque fue un enfrentamiento. Y venció a Satanás a diferencia de todos los hombres desde la caída, ¿cierto?, de la humanidad en el jardín del Edén. Es el único hombre, porque Jesús, recuerden que tiene su naturaleza humana, porque muchos dicen, no, porque el Hijo de Dios era fácil. No, tenía su dualidad, ¿cierto? Tenía su naturaleza humana. Venció a Satanás y al pecado. Por lo que vemos que esta preparación de Cristo para lo que se le venía era necesaria para dar inicio a su ministerio y ejercer su soberanía sobre este mundo y su autoridad sobre toda cosa creada. Y vamos a realizar una comparación, por ejemplo, con Adán. Nosotros, los humanos, los hombres. Adán fue tentado una vez, y cayó.
Y Adán no solamente cayó, Adán fue tentado en el lugar donde todo le era proveído. Tenía todo. Dios caminaba entre él. Jesús estaba entre fieras en el desierto, donde todo escasea, donde todo falta. Y no cayó. No cayó en la tentación. Cristo fue a ayunar para apartarse, ¿cierto?, del mundo y buscar la perfecta comunión con el Padre. Solo sin nadie que lo apoyase o lo sostuviese. Adán tenía su ayuda idónea. Tenía a Eva a su lado. Adán pecó y por ende heredamos la muerte. Cristo no pecó y ¿qué heredamos? La vida eterna. Jesús es dueño de nosotros. Él venció al mundo. Y ya venció a Satanás desde el inicio de su ministerio. Esta parte es muy relevante. Su ministerio partió con una victoria sobre el enemigo. Jesús va ganando por goleada desde el minuto 1. Y este comienzo del ministerio de Jesús nos debe llamar y nos debe motivar así, pero de sobremanera, a prepararnos cada día para los obstáculos que el mundo nos va a presentar y nos va a poner. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuál es la manera correcta para prepararnos para los obstáculos que el mundo tiene fuera, que el mundo tiene aquí? Y la respuesta es una. Aférrense al Dios creador, aquel que es soberano y tiene autoridad sobre todas las cosas creadas, incluso los ángeles mismos. Los ángeles le servían. Los ángeles le servían a Jesús, porque es Él quien tiene autoridad sobre este mundo. Y nuevamente nos tenemos que preguntar, si los ángeles mismos, seres de luz, luego de esta prueba en el desierto servían a Jesús, ¿qué nos queda a nosotros como humanos? Nuestro deber y misión en esta tierra es servir a Jesús. No por lo que hizo en el desierto solamente. Aquí vemos cómo Cristo se está preparando. No porque sanó enfermos o trajo palabras de bendición, palabras bonitas, como dice una persona, sino que por su sacrificio de amor en la cruz. Y todo Marco, todo los evangelios apunta a eso. No solo eso, perdón, toda la Biblia apunta a eso, como hoy día aprendíamos, ¿cierto?, en el curso de membresía. Todo apunta a la cruz. Porque Cristo sabía para lo que se estaba preparando. Cristo no se estaba preparando para salir del desierto e ir a simplemente predicar y juntar su grupo de apóstoles y formar la iglesia. No. Él sabía lo que venía por delante de su ministerio y cómo iba a terminar. Y fue obediente hasta el final. Y es a este Dios que tenemos que servir. Aquel que nos libra del pecado y tiene soberanía y autoridad sobre nuestras vidas. La vida cristiana, hermano, está y estará llena de obstáculos difíciles de sobrepasar y llevar. Si ustedes quieren seguir a Cristo, no tengan por ninguna duda que van a tener que pasar por desafíos y situaciones muy complejas en su vida. Obstáculos que harán que nuestro caminar sea a veces duro y pesado. El mismo Cristo tuvo que hacerlo, porque había un propósito. Y hay esperanza. Y aquí no todo es malo. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Vamos a vivir en conflicto espiritual. El mundo nos va a presentar lo mejor y lo más atractivo que tiene para ofrecernos, para apartarnos de la comunión con el Padre. Y sí, en un principio va a ser atractivo y va a ser seductor. Y va a aparentemente poder cumplir con las necesidades, incluso nos va a satisfacer en el corto plazo, pero será momentáneo y cortoplacista. ¿Vamos a pasar por el desierto? Sí. Y yo creo que acá muchos ya han pasado por desierto, lleno de pruebas. Tal vez aquí algunos que sienten que hoy ya están atravesando por estos momentos de angustia y ansiedad, pero hay esperanza. Se nos van a susurrar ideas, vamos a tener motivaciones perversas, nos sentiremos solos a veces aparentemente. Yo contra el mundo. Pero hay esperanza. Porque no estamos solos.
nunca hemos estado, nunca estaremos. Jesús no solo venció al desierto y a Satanás ante esta prueba donde se le intentó constantemente hacerlo caer, sino que Jesús venció a la muerte misma por consecuencia de nuestro pecado. Él la venció, y si nos aferramos a Él con todo nuestro ser, si nos aferramos a la palabra, que es única, irrefutable, ¿cierto? Y buscamos de forma incansable a Dios, saldremos victoriosos. Porque su mano protectora y al mismo tiempo que es amorosa y que nos conoce y nos ama, nos sostiene. Porque el mismo Satanás está sujeto a Cristo, a su voluntad. No son iguales, no son pares. Está sujeto a su voluntad. Acuérdese cuando Satanás tenía que ir a Dios para pedirle permiso para atacar a Job. Está sometido a la voluntad de Jesús. No dejemos nunca aferrarnos de la palabra. No dejemos nunca de congregarnos, no dejemos nunca de reunirnos entre hermanos. Porque juntos, en Cristo y en una comunidad cristiana, créanme que estas pruebas no solo van a ser más fáciles, sino que todos saldremos victoriosos en conjunto y creceremos en la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a caminar por las pruebas. Sí. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a tomar decisiones. Y ese sendero está lleno de pruebas. Para llegar del punto A al punto B hay muchas pruebas de distintas índoles. Y el enemigo también los conoce. Y les va a poner las pruebas donde a ustedes más les duelen. No les va a poner pruebas que para ustedes son insignificantes. Pero también es el Espíritu Santo quien sabe y conoce que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que nunca, jamás nos va a abandonar. Porque Él es soberano y dueño de toda la creación. La tentación de Jesús, entonces, como vimos, nos marca un punto súper relevante, muy importante. Debemos prepararnos para lo que viene por delante. Hoy estamos dando inicio a un proyecto de iglesia en una ciudad que requiere de la palabra de Dios. Van a haber desafíos, van a haber situaciones complejas, vamos a tener peleas entre nosotros, sí. Se lo aseguro y se lo firmo hoy. Pero si nos aferramos realmente a la palabra de Dios y a este Cristo que nos sostiene, no solo va a ser más fácil, sino que vamos a salir victoriosos. Si nos alejamos de la palabra, les digo a todos ustedes, váyanse, aléjense de esta iglesia. Si esta iglesia el día de mañana empieza a hablar algo que está fuera de lo que dice la palabra de Dios, sea lo suficientemente maduro de alejarse de aquí. Porque el objetivo único de esta iglesia, de esta congregación, es alabar y adorar a Dios de la forma en que la Biblia nos enseña. Oremos. Padre, gracias te damos hoy día por la oportunidad de estar reunidos como hermanos.